Así que, bienvenidos todos, gracias por conectarse y tener a bien conectarse con nosotros y estudiar en este tiempo especial. Hoy tenemos una enseñanza muy especial de esta serie Raíces Hebreas de la A a la Z. Hoy estaremos analizando una bendición sumamente especial que nosotros miramos y fue con lo que concluimos anoche, que es con las bendiciones que se declaran sobre los hijos de José en Egipto. Entonces, miramos que Israel bendice a estos muchachos, a Efraín y Manasés, y de aquí es donde viene la profecía más grande que está dando cumplimiento ahora mismo, conocido como Raíces Hebreas. Entonces, esta bendición que nosotros encontramos en Génesis capítulo 48, si abrimos nuestras Biblias, en Génesis capítulo 48, Génesis capítulo 48, vamos a ver lo que dice en la Escritura. Esta bendición es de suma importancia, especialmente en los tiempos que nosotros estamos ahora mismo. Si nosotros miramos en Génesis capítulo 48, verso 1, que dice: aconteció que después de estas cosas dijeron a José: he aquí que tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Ahora, Manasés es el hijo primogénito, Efraín es el hijo segundo, no es el primogénito. Entonces José toma a sus dos hijos cuando él se da cuenta que su padre está enfermo, después de estar Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Eso lo miramos en el capítulo 27, verso 28, que dice: y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Por tanto, los días de Jacob, los años que vivió fueron 147 años. Entonces, después de que pasaron estos 17 años de vida de Jacob y está a punto de morir, entonces es que José viene. Dice el verso 2: y dieron aviso a Jacob diciéndole: he aquí que tu hijo José ha venido a ti. Entonces Israel, cobrando ánimo, se sentó sobre la cama. Entonces le dijeron a Jacob: José viene. Entonces Israel cobró ánimo, se sentó sobre la cama. A quien le dijeron que venía José fue a Jacob, y quien reaccionó fue Israel. Entonces a Jacob se le cambia el nombre y se le pone Israel. Cuando habla de Jacob como persona, cuando habla del nombre de Jacob, está hablando como persona. Y cuando acciona, Israel está accionando como el hombre que lleva la promesa, la bendición del Eterno. Entonces Jacob, el ungido, el apartado, el separado, el llamado de parte del Eterno, es el que reacciona para venir a enfrentarse o a bendecir a Efraín y Manasés, o a Manasés y a Efraín. Y dieron aviso a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José ha venido a ti. Entonces Israel cobrando ánimo se sentó sobre la cama. Israel dijo a José: el Shaddai, el Shaddai significa el todo suficiente o el todopoderoso.
El Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y esta bendición que el Eterno le dio a Israel es la que va a traer sobre José y va a traer sobre los hijos de José y así consecutivamente sobre todos los hijos de Israel, diciéndome: he aquí, yo te bendeciré y te haré fecundo, haré de ti multitud de naciones y daré esta tierra por heredad eterna a tu descendencia después de ti. Ahora, esta descendencia de naciones también se conoce como la plenitud de las naciones, la multitud de las naciones la plenitud de los gentiles. Entonces, esta promesa se le hizo a Abraham: serás bendito tú y toda tu descendencia, de tus lomos saldrán reyes para la tierra. Entonces dice el verso 5: ahora pues, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a la tierra de Egipto, míos son, míos serán, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Entonces él los está adoptando. Israel está adoptando a Efraín y Manasés. Pero después de ellos, los hijos que engendres serán tuyos, serán llamados en su heredad según el nombre de sus hermanos. Es decir, que recibirán la bendición, pero después de sus hermanos Efraín y Manasés. En cuanto a mí, viniendo de Padán Aram, Raquel murió a mi lado en la tierra de Canaán, en el camino, como a 1 hora de distancia de la entrada a Efrata. Y allí la sepulté en el camino a Efrata, que es Belén. Al ver a los hijos de José, Israel le preguntó: ¿quiénes son estos? Jacob estaba un poco ciego, entonces, de acuerdo a los comentaristas, dicen que Jacob miró en una visión que de la descendencia de Efraín y la descendencia de Manasés vendrían reyes malvados o vendría gente malvada, lo cual sí surgió en el futuro. Sin embargo, también esta generación o esta genética serían portadores de una de las promesas más grandes en la Escritura. Respondiendo José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos a mí para bendecirlos. Pero los ojos de Israel estaban opacados por causa de la vejez, y no podía ver bien. Entonces, acercándolos a él, los besó mucho y los abrazó. Y dijo Israel a José: nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí que Elohim también me ha mostrado tu descendencia. Dice: Elohim me ha mostrado tu descendencia. No dice: yo pude ver con mis ojos tu descendencia. Dice: Elohim me mostró tu descendencia. Entonces, de acuerdo a lo que Elohim le mostró a Jacob, a Israel, es las bendiciones que él va a declarar sobre los hijos de José. Entonces dice el verso 12: y quitándolos José de sus rodillas, porque los estaba adoptando, se postraron frente a él con sus rostros en tierra. Se postran delante de Israel con el rostro en tierra. José, que es el hijo de Israel, se postra delante de Israel con su rostro en tierra. Luego José dirigió a sus dos hijos, a Efraín con su derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con su izquierda hacia la derecha de Israel, acercándolos. Pero Israel extendiendo su derecha,
la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, haciendo esto, que es una taf, que es señal de pacto. En el mundo occidental es una cruz, pero en una perspectiva hebrea es una taf, que es lo que representa un pacto eterno. Pero Israel, extendiendo su derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cambiando sus manos, siendo que el primogénito era Manasés. Luego bendijo Jacob a José, su hijo, diciendo: el Elohim, ante quien fueron agradables mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que ha sido mi sustento desde mi juventud hasta hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos y sean llamados por mi nombre y por el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Entonces, aquí miramos cómo Jacob está bendiciendo a Efraín y a Manasés. De esta bendición es donde sale lo que nosotros declaramos sobre nuestros hijos en el día viernes por la tarde, cuando hacemos la ceremonia de Shabbat, que Elohim te haga como Efraín y como Manasés. Porque dice que ellos serán conocidos o serán reconocidos por el nombre de Israel, Jacob, por el nombre de Israel, de Isaac y de Abraham. Ellos serán portadores de las bendiciones que vienen sobre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Israel bendice a estos muchachos, a Efraín y Manasés, y aquí es donde vienen las profecías grandes en la Escritura, que ahora mismo están dando cumplimiento. En la bendición de Jacob hacia Efraín y Manasés, encontramos este versículo con mucha información que de nosotros desconocemos. El versículo 16 que nosotros acabamos de leer, donde dice: el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos y sean llamados por mi nombre y por el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Ahora, entonces, en la traducción del Humash, tiene una información que la Peshitta, Reina y Valera, las Américas, ninguna versión, que yo conozco, o que yo recuerde, no tienen una información especial que tiene la traducción del Humash. Dice así: que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes, y que sean perpetuados sobre ellos, que sea declarado sobre ellos mi nombre y los nombres de mis antepasados Abraham y Isaac, y que proliferen abundantemente como peces al seno de la tierra. Entonces, esto que se refiere aquí de proliferar abundantemente, o que se multipliquen en gran manera como peces, esto tiene una gran connotación y una gran importancia si nosotros entendemos este concepto. Y en esto es que nos vamos a centrar el día de hoy. En esta bendición, o en esta declaración que Jacob hizo sobre sus hijos, sobre sus nietos, a los cuales él adopta. Entonces, el cumplimiento de todas estas profecías y entender todo esto es un despertar al estudio de las instrucciones y al obedecer de las escrituras, es lo que se conoce como raíces hebreas. Aquí donde dice: y que sean declarados sobre ellos mi nombre y los nombres de mis padres,
Esto significa que se hagan merecedores de que sus nombres sean asociados con los de los patriarcas. Entonces lo que nosotros miramos es que la bendición que está declarando Jacob o Israel sobre sus hijos, ahora Efraín y Manasés, que eran sus nietos, pero él los adopta, es que sean merecedores de que sean contados como descendientes de Israel, que actúen con tanta rectitud que no solo Jacob, sino incluso Abraham, Isaac y Jacob, los cuales fueron más ilustres, y se enorgullezcan de ellos. Que si Abraham, Isaac y Jacob se despiertan o revivieran o existieran en este mundo terráqueo, se puedan sentir orgullosos de que Efraín y Manasés sean sus descendientes. Entonces, siempre que una persona actúa en rectitud, normalmente la gente lo asocia con las personas rectas. Si hay personas rectas en su línea genealógica, es que este salió y le heredó a este. Pero ¿qué tal que por otro lado, cuando la persona es malvada, normalmente las personas lo asocian con las personas malvadas, especialmente si tienen trascendencia en su línea genealógica, si se trata de una vía genealógica. Si tiene un abuelo, un padre malvado, dice, no, es que este le heredó la maldad a su abuelo, o a su padre, o a este tío, etcétera. Entonces, normalmente esto es algo que se asocia con el estilo de vida de una persona, lo asocian con el estilo de vida de sus antepasados o con las personas que le rodean, normalmente. Y esto es algo sumamente interesante. Por otro lado, cuando la persona es malvada, lo asocian con las personas malvadas, especialmente si tiene personas malvadas o personas que no tienen una vida digna de imitar. Jacob bendijo a Efraín y a Manasés para que siempre en el futuro sean asociados con Israel y reconocidos como hijos de la promesa o como hijos de los patriarcas. Entonces, esta es la bendición que está haciendo Abraham, para que siempre Efraín y Manasés sean asociados con los patriarcas, que sean asociados siempre con una línea genealógica de bendición, una línea genealógica en obediencia. También miramos que Jacob bendice a Efraín y a Manasés y les dijo que proliferen o se multipliquen abundantemente como peces. Ahora, esta declaración, que se multiplique como los peces en la tierra, esto desata una profecía excesivamente elevada, grande, que nosotros muchas veces desconocemos. Esta profecía muchas veces nosotros la desconocemos. Esto significa que sean como los peces, que sean fecundos, que se multiplican y están resguardados. Entonces lo que él está declarando es que esa bendición, que Efraín y Manasés sean multiplicados como los peces y que sean resguardados de los ojos de los demás. Y no los pueden ver a la simple vista, porque viven sosegados, apartados de la vista de los hombres. Es decir, que los demás ni siquiera se dan cuenta que son descendientes de Efraín, que son descendientes de Israel. Y déjenme les digo que muchas veces aún los mismos descendientes de Efraín, de Israel, ni siquiera saben que son descendientes de Israel. Esto es lo más interesante.
Entonces, esto refleja lo que José vivió cuando fue guardado de la tentación por la mujer de Potifar. No se dejó seducir, es decir, no se dejó llevar por lo que sus ojos o sus inclinaciones naturales humanas lo pudieran incitar a hacer. Es decir, que José no se dejó llevar por los deseos de la vista, sino que, y todo esto tiene que ver con la bendición que Jacob está haciendo sobre Israel, sino que él venció la tentación que posiblemente, no sé qué tan difícil haya sido para él, pero venció esa tentación. Sin embargo, José se guardó y prefirió obedecer a Elohim antes que caer en la tentación, o más bien en la provocación de la esposa de su jefe. Entonces, esto nosotros podemos mirar que la connotación que todo esto conlleva de que Efraín y Manasés fueran multiplicados como se multiplican los peces sobre la tierra, pero los peces no se multiplican en la tierra, se multiplican en el agua, ¿sí o no? Entonces, esto es algo sumamente interesante. En el verso 20 dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti se bendecirá a Israel, diciendo que te haga Elohim como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Es decir, que le dio la primogenitura a Efraín antes que a Manasés. Esto es algo sumamente interesante, porque todo esto es una profecía que hoy solamente vamos a seguir una pequeña raíz de esa profecía. Y esperamos que durante las próximas semanas podamos indagar más y que podamos profundizar un poquito más al respecto. Aquí es donde nace la bendición que hacemos sobre nuestros hijos y nuestras hijas en todos los días de Shabbat. Que Elohim te haga como Efraín y como Manasés. En todo lugar, cuando los padres declaran estas bendiciones, es en referencia a la bendición que Israel declara sobre Efraín y sobre Manasés el día que los adoptó. Las comunidades safarditas, y nosotros nos identificamos con los safardíes, pronuncian la bendición de Jacob durante la ceremonia de la circuncisión. Es decir, cuando los padres traen a sus hijos para ser circuncidados, ahí declaran esa bendición, que Elohim te haga como Efraín y como Manasés. Porque esta es una bendición sumamente interesante y, aparte de interesante, sumamente importante. Espero que esta charla esté siendo suficientemente clara como para que no nos perdamos y podamos tener más entendimiento al respecto. Por otro lado, cuando Jacob dice que sean multiplicados sus hijos como los peces, Efraín y Manasés, o en otras versiones dice abunden y sean fecundos en medio de la tierra. En el Humash, que fue la versión que les leí al principio, que es una traducción de la Torá hebrea del hebreo al español, dice que proliferen abundantemente como peces al seno del mar. Y esto es algo sumamente interesante, al seno de la tierra. De aquí es donde se asocian los peces con los hijos de Elohim. De aquí es donde se asocia lo que se conoce como los hijos de Elohim y los peces. El número 153 es el número correspondiente a la palabra hijos Benei HaElohim, hijos de Elohim,
que tiene una connotación gemátrica o de la gematría hebrea, significa 153, y 153 significan hijos de Dios. Y ahorita va a hacer más sentido cuando nosotros vayamos avanzando en esta enseñanza. Entonces, de aquí donde se les dice que sean multiplicados como los pescados o que proliferen como los pescados en el seno de la tierra, es decir, en lo más interior de la tierra, en lo más profundo de las naciones, se van a multiplicar como los peces. En Jeremías capítulo 16, verso 14 al 18, nos dice de la siguiente manera: por tanto, he aquí, vienen días, declara Adonai, cuando ya no se dirá, vive Adonai, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, lo cual di a sus padres. Esta es una promesa que se hace con respecto a los últimos tiempos, donde el Eterno traerá a su pueblo Israel de todos los confines de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste. Los llamará y los traerá de regreso a tierra. Y mire lo que dice el verso 16. He aquí, enviaré a muchos pescadores, declara Adonai, que los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas. Entonces mandará a los pescadores a que los pesquen. ¿De dónde? De entre medio de las naciones. No los van a pescar de entre medio del mar, sino los pescarán de entre medio de las naciones, porque es a Israel que mandarán a pescar. Y quienes iban a multiplicar como peces en el mar no eran los judíos, eran los israelitas, que se iban a multiplicar, que era Efraín y Manasés, que después vienen y representan a las 10 tribus del reino del norte de Israel, pero eso lo vamos a mirar en otra enseñanza. Dice el verso 17: porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables, y han llenado mi heredad con sus abominaciones. Entonces, lo que miramos aquí, que el Eterno va a hacer juicio con Israel. ¿Por qué va a hacer juicio con Israel? Porque han contaminado la tierra con sus ídolos muertos. Entonces va a venir y los expulsa de su tierra hacia todas las naciones, y después, entre medio de todas las naciones, les manda a los mensajeros para que los traigan de regreso. Pero los mensajeros son los pescadores. Esto se conoce como pescadores de hombres. Este es un concepto que no es un concepto ajeno no es un concepto que en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, sea desconocido, sino que este es un concepto muy conocido dentro del Nuevo Testamento. Entonces, esto es algo sumamente interesante. Como vemos, Adonai mandaría a muchos pescadores y cazadores. Esto es algo que vemos frecuentemente en las Escrituras. Yeshua, por ejemplo, llamó a sus primeros 2 discípulos que eran pescadores. También miró a otros 2 que también los llamó, que también eran pescadores. Esto es algo sumamente interesante. En una ocasión, una persona proveniente de los judíos
de los judíos sobrevivientes en el holocausto, me dijo: nuestros profetas vinieron a Alemania antes de que viniera la matanza masiva de judíos. Entonces, a esos profetas le llamaron los pescadores. Les llamaban los pescadores. Esto me lo dijo una persona que su abuelo fue sobreviviente en Alemania. Entonces, esta persona me dice con lágrimas en sus ojos: vino el profeta y dijo: yo soy uno de los pescadores que viene para decirles que salgan de Alemania hacia Israel, porque nos están dejando regresar. Dice, pero nuestros antepasados, como estaban muy cómodos, no quisieron regresar. Y este personaje les decía, esto estaba en un escrito de su abuelo, y su abuelo fue sobreviviente en el holocausto. Entonces, dice: porque vendrán los cazadores y los cazarán. Si ustedes no quieren salir, van a ser cazados. Ahorita es el tiempo de que se dejen pescar, pero después vendrán los cazadores y los cazarán, como dice las Escrituras. Y esta persona estaba llorando y me lo estaba diciendo. Y yo le recité este pasaje y dijo: ese fue el pasaje que nuestros antepasados, nuestros ancestros dijeron, eso se cumplió en nosotros. Y esto fue algo muy interesante, porque esto se vivió en Alemania. Entonces nosotros miramos, y todo este concepto de que Efraín y Manasés sean como pescados entre las naciones, esto es algo sumamente interesante, porque esto tiene que ver con lo que Yeshua empieza a hacer. En Mateo capítulo 4, y pudiéramos ir por muchas otras escrituras, pero para no alargarnos tanto, porque solamente el objetivo es 1 hora y 20 minutos de enseñanza, y ya tengo 32 minutos en esta enseñanza. Dice así, Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Yeshua llama primero a 2 y luego llama a otros 2, y los 4 eran pescadores. Dice así, Mateo capítulo 4, verso 18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Qué interesante, porque ellos eran pescadores. Y les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ahora, lo que él les está diciendo es: síganme a mí y yo los voy a enseñar a restaurar a Israel. Eso es lo que les está diciendo. Solamente que como no conocemos los conceptos proféticos, entonces nosotros se nos vuela el cerebro y no sabemos ni qué es lo que está sucediendo cuando encontramos ese tipo de cosas. ¿A qué se quiso referir? ¿Por qué tenía que estar pescando? ¿Por qué esto? No, porque los tenía que enseñar a cómo restaurar a los que se iban a multiplicar como pescados entre la tierra. Entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Esto es algo sumamente interesante, porque ellos dejan a su papá y ellos mejor se van. Esto se les conoce como los hijos del trueno, a Juan y a su hermano. Entonces, esto es algo sumamente interesante, porque Yeshua les promete enseñarles cómo ser pescadores de hombres. Y los hombres que iban a pescar, a ellos los iba a hacer que cumplieran la profecía de Jeremías 16:16, donde iban a mandar a los pescadores a que los pescaran. También miramos más adelante que Yeshua menciona que Jonás estuvo en un pez 3 días y 3 noches.
y así también él estará así también él estará. Esto lo miramos en Mateo capítulo 12, verso 38 al 40. Mateo capítulo 12, verso 38 al 40. Me sobran 20 minutos. Entonces la respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo, él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, o un pescado, dicen algunas versiones, así estará el Hijo del Hombre, el Ben Adán, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, ¿habrá alguna conexión con esto? Y lo que hemos estado mirando, claro, porque Yeshua es el que iba a venir para cumplir con la profecía de Jeremías capítulo 16, verso 16, donde iban a mandar a los pescadores por toda la tierra para que los pesquen, y después vendrían los cazadores. Ahora mismo nosotros somos los pescadores que estamos yendo a pescar, a enseñarles que hay que regresar a guardar los mandamientos del Eterno, pero llegará el día donde ya no habrá más oportunidad. Y entonces será cuando vienen los cazadores. Esto se los quiero comprobar con las escrituras. Apocalipsis capítulo 12, verso bueno, voy a leer desde el verso 12 al 17. Apocalipsis 12 al 17. Regocíjense, pues, cielos y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el calumniador ha deseado a ustedes con una gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y ahora los mensajeros somos los que estamos diciéndole al pueblo de Dios que regresen a guardar los mandamientos, porque tienen que estar resguardados en el mandamiento. Porque el devorador se levantará entre medio de las naciones y va a devorar a todos aquellos que no estén obedeciendo los mandamientos del Eterno. Al ver el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer de Israel, que había dado a luz al hijo varón, a Yeshua. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada durante un tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. Entonces, 1 año más 2 años más medio año, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Esto se conoce como la persecución. Si viene la persecución contra los hijos de Israel, y los hijos de Israel son trasladados al monte Sinai, los que están guardados por el mandamiento. Entonces dice el verso 16, pero la tierra auxilió a la mujer, y abriendo su boca, la tierra tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Es decir, la tierra tembló, la tierra se abrió y obstaculizó a la persecución. Y el verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, la serpiente o el dragón se levanta después de que la mujer, la novia del cordero, es levantada y trasladada al desierto, no para el cielo, sino para el desierto.
Entonces se levanta con el resto de la descendencia, los que no están, los que no fueron llevados hacia el desierto. Esto se conoce como el tiempo de la ira, donde a esos los matan. Entonces, aquí miramos las dos etapas, el tiempo de la pesca y el tiempo de la cacería. Miramos una conexión entre el agua, la tierra y el Mashiach, en lo que acabamos de leer. Miramos las aguas, que fue donde estuvo Jonás. Estuvo en las aguas dentro del pez y luego fue arrojado hacia la tierra. Jonás era un prototipo de Mesías, o era como un tipo Mesías, un profeta, donde traía una conexión. El mar o las aguas representan el caos, el mundo en caos, o el caos de las aguas. Entonces, Yeshua es la majestad del Eterno manifiesta en la tierra, la conexión de Dios con la tierra. Entonces, las aguas son el caos, donde la majestad del Eterno desciende de los cielos para traer la conexión de la tierra con el cielo y dominar sobre el caos de la existencia. Que por eso es que Yeshua camina por las aguas. En Mateo capítulo 14, verso 13 en adelante, miramos algo muy especial, donde Yeshua hace un milagro, y ese milagro tiene que ver con la profecía que se hizo sobre la cabeza de Efraín y de Manasés, porque Efraín y Manasés fueron multiplicados como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, que son incontables ahora mismo. Representaron a Israel, las 10 tribus del norte de Israel, no a los judíos, sino a Israel. Una cosa son los judíos, otra cosa es Israel. Todos los israelitas todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Mateo capítulo 14, verso 13 al 21. Al oírlo Yeshua se retiró de allí a una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Yeshua va en una barca para ser trasladado a otro lugar, y cuando él llega a donde él iba, encontró que había mucha gente esperándolo, y él sana a los enfermos que estaban ahí. Verso 15. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Yeshua les dijo: no hay necesidad de que vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráenmelos acá. 5 panes, recuerden, 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos eran los hijos de José? Eran 2. Efraín y Manasés. ¿Cuántos peces le traen a Yeshua? 2. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzilehen min haaretz. ¿Se recuerdan las bendiciones que hacemos por el pan? Bendito eres tú, eterno, soberano del universo, que extraes pan de la tierra. Esa fue la bendición que Yeshua hizo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba también representa caos, tomó los 5 panes
y los 2 peces. ¿Cuántos panes eran? 5. Y levantando los ojos al cielo, recuerden que Yeshua es la conexión del cielo con la tierra, bendijo los alimentos y partió los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se sentaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, esto es algo muy simbólico y esto es algo muy interesante que conecta completamente con lo que estamos analizando. Los 5 panes representan los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Los dos peces representan las 2 casas de Israel. O asimismo, las 2 casas de Israel están siendo ilustradas, o también representan a Efraín y Manasés, a los que se les dijo que van a ser multiplicados como peces sobre la tierra. Entonces, las 12 cestas representan las 12 tribus de Israel. Este milagro representa que Yeshua restaura las 12 tribus de Israel por medio de la Torá. Este milagro representa la restauración de Israel por medio de la obediencia a la Torá. El pueblo está sentado en caos, es decir, está sentado en las hierbas. Entonces, le trae los panes, que es la Torá, y viene y la reparte a todos ellos, y le reparte también los peces, que representa entonces la restauración de las 12 tribus de la casa de Israel. Las 12 cestas que sobraron representan las 12 tribus de la casa de Israel. Y esto es algo sumamente interesante. Y las 12 cestas estaban llenas. Significa que son las 12 tribus de Israel completas. Completan las 12 tribus de la casa de Israel, que son restauradas a través de Yeshua, trayendo la Torá viviente. Miramos otro acontecimiento en las escrituras muy simbólico y profético. En Mateo capítulo 15, verso 32. Ahí nomás unos capítulos adelante. Un capítulo más. Mateo capítulo 15, verso 32. Entonces Yeshua, llamando junto así a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde conseguimos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Yeshua contestó, les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos respondieron: 7. Y unos peces, no dice cuántos peces, unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Esta vez no fueron sentados en el zacate, sino que ahora fueron sentados en el suelo, en las naciones. Esto es algo sumamente interesante, porque ahora ahora son 7 panes. Esto significa que Yeshua vendrá a saciar al pueblo con un mensaje completo, con el mensaje de la Torá completo, porque es el pan de vida que viene a saciar a su pueblo y a restaurar a su pueblo. Y tomó los 7 panes, mensaje completo,
y los peces a Israel, que son representados desde Génesis. Y después de dar gracias, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehen min haaretz, los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los peces 7 canastas llenas. Un mensaje completo. ¿Qué es lo que representa el número 7? Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando esto sucedió fue en el año 4000. Cuando Yeshua vino fue en el año 4000. Ahorita estamos en el 5783 aproximadamente. Estamos hablando cerca de 2000 años, 2000 años alguito atrás. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magdala. Los 7 panes representan un mensaje completo que se dio por medio de Yeshua. Yeshua dijo a sus discípulos que tiraran la red mar adentro también. Esto lo dijo, esto no lo vamos a leer, pero esto lo dijo en Lucas capítulo 5, del verso 1 al 11, y también sacan una gran cantidad de peces, lo cual las redes se les rompen. Esto es una ilustración, esta es una acción profética que nosotros estamos mirando lo que sucedería en los mensajes que iban a estar dando los discípulos de Yeshua. Primero trae una cantidad alrededor de 3,000 personas en Hechos capítulo 2, y luego como 5,000 en Éfeso, y sucesivamente se iban anexando muchas personas. Y esto es para que se cumpliera lo que Yeshua le dijo a sus discípulos: vengan, síganme, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Vénganse, y yo les voy a enseñar a restaurar los dispersos de Israel, porque yo solamente vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dijo en Mateo capítulo 15, verso 24. Entonces, cuando Yeshua había muerto y resucitado, se presentó ante sus discípulos y comió pescado y miel. Esto lo miramos en el capítulo 24 de Lucas, del verso 36 al 45. Ahora, que Yeshua haya comido pescado y miel, eso significa que absorbió, porque antes no miramos a Yeshua, por lo menos no recuerdo mirar a Yeshua comiendo pescado. Hasta ahora fue cuando yo lo miro comiendo pescado. Se come un pez y luego come miel. Eso significa que absorbe a todo Israel, para que se cumpla lo que la Escritura dice, que Israel, o todos aquellos que vienen a creer, a incluirse a los llamados por Yeshua, estos se convierten en cuerpo del Mashiach. Entonces, estos son la construcción, o son la recopilación, los que formamos parte del pueblo del Eterno restaurado. Los peces, los hijos de Israel entre medio de las naciones, y nos estamos integrando para ser restaurados. Entonces, esto también lo dijo, que era necesario que eso sucediera para que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos. Eso lo dijo en el verso 24. Eso lo dijo en Lucas 24, 44. También miramos en Juan, miramos algo muy misterioso que conecta con todo lo que hemos estado analizando desde el principio. Y creo que con esto termino. Juan capítulo 21, verso 1 al 14.
Después de esto, bueno, vamos a darles un poquito de tiempo. Aquí nosotros encontramos un acontecimiento muy especial donde Yeshua ya había muerto y había resucitado, y ahora se les aparece a sus discípulos. Y sus discípulos están pescando, ya habían pescado toda la noche y no habían encontrado nada de pescados. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo es como el cuate o el gemelo. Nataniel de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y su hermano, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Entraron a la barca, van hacia el mar y no encuentran ningún pez. Porque ellos ya Yeshua los había enseñado a pescar hombres. Cuando ya amaneció, estaban en la noche representa el caos, estaban en el agua, que también representa el caos, y nace la mañana, que representa un nuevo nacimiento, y también representa el orden. Cuando ya amaneció, Yeshua estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Yeshua. Entonces Yeshua les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pez? Le respondieron: no. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallaréis peces. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Ahora, el lado derecho representa muchas cosas. Yeshua está sentado a la diestra. Al lado derecho representa también el poder, la autoridad. Entonces dice: echa la red hacia el lado derecho y vas a encontrar muchos peces. Y cuando arrojan la red hacia el lado derecho, hacia el lado de la autoridad, hacia el mar adentro, el mar representa el caos, representa las naciones. Los peces representan a Israel, a Efraín y a Manasés específicamente. Entonces, él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán peces. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba, es decir, a Juan, dijo a Pedro: es Adonai, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Él dejó la barca allá y se arroja al mar y va a ver a Yeshua. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Qué interesante, porque ya no había 2 pescados, no había 3, había uno solo. Porque ahora ya no eran 2 pueblos, sino ahora ya había cumplido con la profecía de hacer un solo pueblo en su mano. Y había pan también, que representa la Torá. Un solo pueblo, un solo mensaje, una misma instrucción, un mismo Elohim, una misma fe. Yeshua les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora.
Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Aunque había tantos, la red no se rompió. Y qué interesante, porque no fueron 154, sino fueron 153. Encontré un comentario que dijo que si eran los 154, ese se escapó. Para que se cumpliera lo que Yeshua dijo: de los que me diste, no he perdido ninguno. Entonces, como no perdió ninguno de los que se le dieron, entonces por eso fue que sacaron 153 pescados. Y eso fue algo interesante. Entonces Yeshua dijo: venid y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, sabiendo que era Yeshua. Yeshua vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Yeshua se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Ahora, el mar representa el mundo en caos. Los 153 pescados en gematría hebrea representan a los hijos de Elohim, a lo cual podemos concluir con esto: Efraín y Manasés están entre el caos de las naciones, y Elohim ha mandado a los pescadores de hombres para traerlos a los pactos y a que sean restaurados por medio de Yeshua y puedan obedecer la Torah. Esto es algo sumamente interesante, porque esto va mucho más allá de lo que simplemente nos han predicado, nos han enseñado en las instituciones religiosas. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, verso, me parece que es el 18 o 19, ahorita se los confirmo. Efesios, ya terminé. Efesios capítulo 18, bueno, verso 17 al 19. Y vino a traer buenas nuevas de shalom, de paz, a ustedes los que estaban lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él tenemos acceso al Padre unos y otros por un mismo espíritu, por un mismo mensaje, por una misma influencia. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, o miembros del pueblo de Elohim. Y esto es algo sumamente interesante, porque no importa quiénes que hayamos sido, ahora todos somos un mismo pueblo, tenemos un mismo mensaje, y ahora todos somos herederos de según la promesa que se le fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto es algo sumamente especial, lo cual yo personalmente considero que esta información es muy importante. Perdón. Esta información es muy importante porque esta es la profecía que se está dando a nuestros antepasados, Efraín y Manasés. Y ahora esto es lo que se está cumpliendo. Esto es lo que se conoce. El cumplimiento de esta serie de profecías es lo que se conoce ahora mismo como raíces hebreas, o la restauración del pueblo de Israel en medio de las naciones. Y ahora todos estamos siendo llamados por un mismo mensaje, por un mismo Mesías y a un mismo objetivo: a obedecer los mandamientos del Eterno. Y esto es lo que ha dado resultado
Eso es lo que nosotros conocemos ahora mismo como el gran despertar de Israel, es decir, el entendimiento desde un contexto hebraico, desde un contexto histórico en el cual nosotros ahora mismo estamos retornando. Y todo aquel que ha decidido regresar a guardar los mandamientos del Todopoderoso, entonces es parte de esta profecía. Y todo aquel que se ha sumado a enseñarle a otros a guardar los mandamientos y a enseñarles a otros a guardar mandamientos y asimismo enseñar que hay que guardar los mandamientos, son los pescadores que se están levantando ahora mismo en estos tiempos para que el pueblo de Israel pueda ser, el pueblo de Israel o el pueblo de Dios pueda ser restaurado y que los hijos de Elohim, los hijos de Dios, de entre medio de las naciones, que son la representación de los 153 pescados, vengan ahora de entre medio del caos, entre medio en medio de las naciones que están en caos ahora mismo. Y si alguien dice, no, es que las naciones no están en caos, pues déjenme le digo que yo no sé en qué planeta vive, porque en el planeta Tierra no es. Porque el planeta Tierra está ahora mismo en un caos por todas partes. Miramos un gobierno en caos, miramos familias en caos, miramos instituciones religiosas en un caos, unas confusiones terribles ahora mismo. Y esto es algo sumamente interesante, lo cual nos tendría que alarmar y hacernos reflexionar dónde es que nosotros estamos. Si nosotros realmente estamos haciendo las cosas como el Eterno nos mandó a hacerlas, o si realmente estamos haciendo las cosas como a nosotros mejor nos conviene, o como a nosotros mejor nos parece. Y yo no sé, pero yo personalmente he decidido hacer las cosas como el Eterno lo ha establecido en su palabra, en su escritura, en un orden cronológico. Y no necesariamente como a mí mejor me parezca, sino en un orden cronológico como el Todopoderoso ha estipulado que se haga. Así que, bendito el Eterno. Abacados, yo te honro, te bendigo y te exalto, te doy gracias porque me has dado la oportunidad, el privilegio de poder compartir tu palabra. Yo le pido a mi Rey que si ha salido palabra de hombre, no dé fruto alguno, pero todo lo que ha venido de su majestad venga trayendo fruto al 100%. Que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo sea tocado, que tu pueblo sea restaurado de una manera especial, oh Adonai, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Beshem Yeshua HaMashiach de Israel. Amén y amén. Bueno, familia, Shabbat.